Bienvenidos a la clase número 3 del curso de 3D Math. Hoy vamos a estar viendo Point and Vector parte 1. Bien, lo primero que tenemos que notar es la diferencia conceptual que tenemos entre un punto y un vector. Un punto, que es este, describe una posición en el espacio, ¿sí? Tiene una localización en el espacio, con sus coordenadas x e y. Se representa usualmente utilizando los paréntesis. Ahora, un vector, que puede tener las mismas coordenadas que el punto, describe un desplazamiento con respecto a un origen. Entonces, cuando yo digo este vector no está en el espacio, es una pregunta incorrecta. No tiene posición el vector. Se representa comúnmente con los brackets, con los corchetes. Fíjense que el origen del sistema de coordenadas del vector sería este, y el vector xy indica este desplazamiento. Pero es importante ya desde el principio, diferenciar entre un punto y un vector. Uno indica posición, otro indica desplazamiento. Acá tienen el ejemplo en 2D y acá tenemos el ejemplo en 3 dimensiones. Fíjense que este vector indica el desplazamiento en estos ejes en la determinada magnitud que tenga, que ya vamos a ver cuáles son sus propiedades. Ahora, dijimos que el vector indica un desplazamiento. Una pregunta que cabe hacerse es, bueno, ¿en qué dirección me voy a desplazar? El vector tiene 3 propiedades que ya la vamos a desmenuzar. Orientación, sentido y magnitud. Acá dice dirección. Dirección comúnmente es una terminología que engloba la orientación y el sentido. Cuando nosotros decimos cuál es la dirección de un vector, nos referimos a cuál es su orientación y en qué sentido apunta ese vector. Fíjense que acá esta es la orientación del vector. Fíjense que si tomamos que este es otro vector, tiene esta orientación. Y fíjense que si tomamos que este otro vector, tiene esta orientación. El sentido tiene que ver con la flecha, hacia dónde apunta. Puede apuntar en este sentido o en el sentido contrario. Ya pueden ir viendo acá que la dirección de un vector, en el caso de 2D, tiene un componente de desplazamiento en X y tiene un componente de desplazamiento en Y, que resulta en este vector. Y en 3D, fíjense que el caso es análogo, nada más que tenemos un eje más. También tiene orientación, porque podría apuntar para allá, podría apuntar, no apuntar, podría estar orientado hacia allí, hacia allí, hacia allí, hacia allí, sin embargo este está orientado de esta forma. Y también tiene un sentido que está descrito por la flecha. Fíjense que el eje de las zetas tiene este sentido de los positivos, el de las y este sentido de los positivos, el de las x este sentido de los positivos, y este vector rojo P235 tiene este sentido. Entonces, acá explicamos la dirección de un vector que, recuerden, incluye sentido y orientación. La otra propiedad que nombramos, la explicamos ahora, es la magnitud, la longitud del vector, el largo del vector, ¿sí? Para que se entienda mejor. Recuerden de la clase número 2, que habíamos visto trigonometría, vimos el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, vimos que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado, a la suma de los cuadrados de los catetos, del opuesto y del adyacente. Fíjense que en un vector, por el mismo desplazamiento en X que tiene y el mismo desplazamiento en Y que tiene el vector, se forma un triángulo rectángulo. Y podemos ver que la longitud de este vector, que se denota con este simbolismo, con doble palito, digamos, el cuadrado de esta longitud va a ser igual a la suma de los cuadrados de estas dos. Esta es la longitud de este lado, esta es la longitud de este lado. ¿En qué se traduce en 3D? En lo mismo, nada más que tenemos un grado más de libertad, el z, entonces se incluye en esa ecuación. Fíjense que por Pitágoras
Acá se puede demostrar porque tenemos dos triángulos, ¿sí? Pero la longitud del vector AB, que es este, va a ser igual despejando a la raíz cuadrada de x cuadrado, o sea, su desplazamiento en x, y cuadrado, su desplazamiento en y, más z cuadrado, su desplazamiento en z. Fíjense que es análogo en 2D y en 3D. En 2D, que únicamente se evalúa un triángulo, acá hay dos, se puede ver tranquilamente que si se despeja esta raíz nos queda que a cuadrado es la raíz de b cuadrado más c cuadrado. Acá es análogo pero con tres coordenadas, porque tenemos tres ejes. Consulta. Recuerden poner pausa el vídeo, pensarlo y después contestar. Fíjense que estos cuadraditos se los computa como 1 de distancia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas x y de estos vectores? Teniendo en cuenta que estos cuadraditos valen 1 de distancia. Bueno, acá tienen las respuestas. Fíjense, por ejemplo, este, eje de las x, entonces 1, eje de las y, 1, 2, 3. Entonces, este vector es el 1, 3. Vayamos a este, por ejemplo. Eje de las x no tiene desplazamiento en el eje de las x, eje de las y, menos 4. Por eso el 0, menos 4. Fíjense, por ejemplo, que estos dos vectores, que espacialmente están en lugares distintos, son el mismo. ¿Por qué? Porque recuerden que el vector no tiene posición. Este vector es igual en esta posición en el espacio que si lo ponemos por este lado de la pantalla. No tiene posición. Por eso fíjense que ambos son iguales en apariencia, están en distinta locación física, pero los valores que van a tener en x y en y van a ser el mismo, porque son el mismo vector. Acá podemos ver que es el mismo vector, porque tienen la misma magnitud, la misma orientación, pero lo que los diferencia es que tienen distintos sentidos. Por eso el menos 2 en x en uno y el 2 en x en el otro. Bien, con los vectores, ¿qué podemos hacer con los vectores? Se los puede escalar, ¿sí? La acción de hacer que un vector, para decirlo coloquialmente, se alargue o se acorte se llama escalar. Escalar un vector, scale. El vector se puede multiplicar por un número, que es un escalar, y eso va a cambiar la longitud del vector. Por ejemplo, fíjense que a este vector verde, si yo lo multiplico por 2, me da el vector rojo. Fíjense que cuando uno multiplica por un escalar, la orientación no cambia, ¿no? Los dos tienen la misma orientación. Lo que va a cambiar, muy posiblemente, si no estás multiplicando por 1, es la magnitud de ese vector. Y también puede cambiar el sentido, ya vamos a ver en qué casos. En este caso es un caso 3D que es exactamente lo mismo. Si este es el vector original, ahí está la flechita roja. Si este es el vector original y yo lo multiplico por 2, obtengo un vector que tiene el doble de la longitud, pero en este caso el mismo sentido y la misma orientación, al igual que este caso. Veamos este ejercicio. ¿Cuáles son los vectores escalados resultantes? Tenemos este, de nuevo, eje de las x, eje de las y, cada cuadradito es una unidad. Tenemos este que vale 2, 4, porque fíjense, son 2 en x y 4 en y, lo cual resulta en este vector, porque el punto que nos da ir 2 en x y 4 en y está acá. ¿Qué pasa si lo multiplicamos por 2 y por el resto de las operaciones? ¿Qué resultado nos da? Bueno, fíjense en este caso, se lo multiplicó por 2 positivo, el vector se alargó al doble. Fíjense que esta operación es simplemente multiplicar coordenada a coordenada. 2 por 2, 4, 2 por 4, 8. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 en x, 4 más 4, 8 en y, nos da este punto, por eso nos da este vector. También podemos acortarlo. Si nosotros dividimos el vector por 2 o lo multiplicamos por 0,5, lo que vamos a estar haciendo ahí es acortándolo. Esta operación nos va a cambiar la longitud a la mitad, lo cual sería análogo a multiplicar por 0,5 cada componente del original. 2 dividido 2 nos da 1 y 4 dividido 2 nos da 2. Por eso se acorta el vector. Después, por supuesto, se puede multiplicar por un decimal
En este caso sería como multiplicar por menos 1, que lo que va a hacer va a conservar la longitud, porque no lo escaló, a conservar la orientación, porque la escala no modifica la orientación, pero como lo multiplicamos por una escala negativa, el sentido nos cambia. ¿Por qué? Porque ahora multiplicar menos 1 por cada componente nos da este vector resultante, que es tener menos 2 en x y menos 4 en y. Recuerden que los vectores no tienen posición, ¿no? Si yo este vector lo muevo totalmente hacia acá, que apunte en esta dirección y termine acá, va a ser exactamente el mismo vector. Y este caso también es análogo, nada más que la escala es negativa y distinta de 1. Por lo tanto, no solo cambia el sentido, sino que la longitud se acorta a la mitad. La negación del vector, que es lo que estábamos viendo ahí. Si uno niega el vector, tenemos a y le ponemos menos a, la longitud es la misma, la orientación es la misma, el sentido cambia al sentido opuesto. Fíjense en este caso, por ejemplo, este vector en 3D, si nosotros lo negamos, nos va a dar este vector resultante que conserva las propiedades que mencionamos antes. Si tenemos este vector y lo negamos, que es ponerle el menos o multiplicarlo por escala menos 1, fíjense que obtenemos este vector. En este caso, este ejercicio, ¿cuáles son los valores de los vectores que están negados? Fíjense que es fácil. Negar un vector es simplemente cambiar de positivo a negativo o de negativo a positivo, según corresponda, porque es como multiplicar las coordenadas por menos 1. Fíjense que todos estos pares de vectores tienen la misma longitud, tienen la misma orientación, pero cambian el sentido cuando se los niega. Otra operación que podemos hacer con los vectores, la suma. ¿Qué pasa si nosotros sumamos dos vectores? Recuerden que los vectores indican desplazamiento con respecto a un origen. Entonces, acá A y B indican cada uno un desplazamiento con respecto a un origen. El vector A tiene coordenadas A1, A2 y el vector B tiene coordenadas B1, B2. Si uno suma estos vectores, una forma intuitiva de entenderlo es, bueno, si yo estoy haciendo dos desplazamientos en dirección A y dirección B, la suma de esos desplazamientos va a ser la resultante de la ley del paralelogramo, que es como hacer el desplazamiento de forma directa. ¿Cómo sería? Si yo voy a sumar A y B, hago el desplazamiento en A y pongo B en la punta, hago el desplazamiento en B y el punto resultante es el desplazamiento final. ¿Sí? Fíjense que el vector no se confunde con esto. El vector A más B no es esto, porque los vectores son derechos. El vector A más B no es esto. El vector A más B es el resultante desde el origen hacia el punto en cuestión. Este es el resultante de esa ley del paralelogramo o método del paralelogramo para poder hacer la suma de los vectores. Fíjense que es intuitivo. Yo primero voy en esta dirección, luego voy en esta. Entonces, haber hecho esto es lo mismo que ir directamente de acá a acá. Acá tenemos un ejemplo práctico con números. Si A es 3,5 y B es 2 y menos 1, entonces la suma de A y B es simplemente sumar sus componentes, que es 3 más 2, 5, y 5 más menos 1, que nos da 4. Entonces el vector resultante C va a ser el 5, 4, que pueden verlo con la ley del paralelogramo. Hago el desplazamiento en A, hago el desplazamiento en B, y el resultante me da acá. Es importante entender el sentido geométrico para acordarse, para que eso quede mucho más fácil grabado en la memoria, pero sepan el sentido matemático, que es la suma componente a componente de los vectores. Acá tenemos el ejemplo en 3D. Fíjense que acá tenemos los tres ejes. Estos vectores tienen el origen aquí. Tenemos el vector U y el vector B. Vamos a sumar U más B. Entonces, me desplazo en U, hago el desplazamiento en B, y en el punto resultante, me indica que es la suma de U más B. Acá es el sentido geométrico. Vamos al matemático. Los vectores 3D tienen tres componentes. La X, la Y y la Z de este, y la X, la Y y la Z de este. A más B es simplemente sumar componente a componente, y eso nos da el vector resultante, que va a ser este U más B. Si U y B se corresponden con estos números. Bueno, la resta.
La resta también es trivial. Piensen que cómo es la resta. La resta es en realidad una suma donde yo el segundo término lo niego, ¿no? Fíjense que hacer la resta de a menos b es como sumar a más b negado. Entonces, veamos. A indica este desplazamiento. B indica este desplazamiento, pero menos b indicaría un desplazamiento con la misma longitud, la misma orientación, pero el sentido contrario. Entonces sería como poner primero el desplazamiento de A, luego el negado de B, que sería en esta dirección, por lo tanto iría así, y este sería el punto resultante, con lo cual nos da el vector resultante que está acá. Ustedes podrían pensar, bueno, pero ¿por qué está acá el vector y no está acá dibujado? Recuerden que este vector, si está dibujado acá, o acá, o acá, es lo mismo, porque el vector no tiene posición. Entonces, en la sustracción pueden hacerlo de esta forma que está en el dibujo, o pensarlo en primero desplazarse en A, después desplazarse en menos B, y este es el vector resultante. Acá tenemos más ejemplos de suma y resta de vectores. ¿Cómo obtengo el vector resultante A más B? Me desplazo en A primero, me desplazo en B después y tengo el A más B. ¿Cómo obtengo el B más A? Bueno, me desplazo en B primero, me desplazo en A y obtengo el B más A, que fíjense que es el mismo. ¿Cómo obtengo D menos C? Bueno, primero me desplazo en D, como C tiene esta dirección, lo que hago es desplazarme con el sentido contrario, que sería desplazarme así, y el vector resultante iría de acá a acá, que fíjense que es este mismo vector. ¿Y cómo obtengo C menos D? Bueno, me desplazo en C, el vector negado de D sería este mismo, pero con esta dirección, entonces me desplazo así, y el vector resultante sería este, que es exactamente este que está acá. Pregunta, por lo que vimos recién. ¿Es conmutativa la suma de vectores? O sea, si yo hago A más B, eso me da igual a B más A. O sea que desplazarme en A y luego desplazarme en B es lo mismo que desplazarme en B primero y después desplazarme en A. Por supuesto, es conmutativo. Fíjense, acá está una prueba geométrica para que se entienda fácil. Lo pueden comprobar también matemáticamente haciendo la prueba de la suma de componente a componente, porque la suma es conmutativa, entonces esta suma de vectores también la va a hacer. Pero siempre el sentido geométrico es lo que a nosotros más se nos graba en el cerebro, y cuando tenemos que acordar nuestras propiedades es la primera imagen que se nos viene a la cabeza y no la demostración matemática. Fíjense, A más B es me desplazo en A y luego me desplazo en B, con lo cual obtengo este vector. Pero B más A sería, como de este punto, desplazarme en B primero, luego desplazarme en A, obteniendo el mismo vector. Por lo tanto, fíjense que se ve que la suma de vectores es conmutativa. Veamos si es asociativa, o sea, si yo tengo tres sumas y primero quiero hacer U más B y luego sumarle el vector B, es lo mismo que si yo primero quiero hacer U y después sumar el vector B más W, lo cual sería de decir, primero sumo los desplazamientos de U y de B y luego me desplazo en W, sería lo mismo que sumar primero los desplazamientos de B y W y luego desplazarme en U. También, exactamente. Fíjense este gráfico, acá también se pueden dar cuenta ustedes. U más B más W pueden hacer U más B más W luego, que les da este vector resultante, o también pueden sumar B más W. Si hacen ustedes acá B más W, les va a dar un vector resultante acá. Y si ustedes le suman U luego, les termina dando en este punto, con lo cual les da exactamente el mismo vector. ¿Qué pasa si yo quiero hacer muchas sumas de vectores? Bueno, esto se aplica a la cantidad de sumas que ustedes quieran. Empezamos desde aquí, entonces vamos por A, luego el desplazamiento en B, luego el desplazamiento en C, luego el de D, luego el de E, luego el de F. Este es el punto final donde terminamos. Entonces, el vector resultante de esta suma es ir desde el origen donde estábamos hacia allí. Esta va a ser la longitud, el sentido y la orientación. Y en 3D lo mismo. Este vector resultante se podría ver que es primero desplazarse en este vector, sumamos el desplazamiento en este vector, sumamos el desplazamiento en este vector y obtenemos este vector. Fíjense que lo que se está haciendo acá, de hecho, es descomponer este vector que tiene coordenadas x, y z en los vectores indicados por las sumas parciales de sus componentes. Fíjense que esto únicamente es un desplazamiento en x, no en y ni en z. Fíjense esto, que es un desplazamiento únicamente en y,
no en X ni en Z, y fíjense que esto es un desplazamiento en Z, no en X ni en Y. Vector unitario. Hay muchas formas de decirle. Vector normalizado, vector unitario, vector normal. Hay mucha terminología, pero acá lo vamos a enseñar como el unit vector, el vector unitario. El vector unitario es un vector que tiene longitud 1. No nos importa el sentido, no nos importa su orientación. Lo que nos interesa es que tiene longitud 1. Comúnmente se le pone este sombrerito en la cabeza a la letra usada para simbolizar el vector para indicar que este vector es normalizado, o sea, es un vector unitario, o sea, que tiene norma 1 o tiene longitud 1. Entonces, si yo tengo este vector A, normalizar este vector A, fíjense que no cambia el sentido, porque estamos apuntando hacia allí, no cambia la orientación, cambia la longitud, si es que A no tiene ya longitud 1, por supuesto, ¿no? Fíjense, acá hay otro ejemplo más claro. Este es el círculo unitario, es decir, de radio 1, por lo tanto, todos los vectores circunscriptos dentro de este círculo van a tener norma 1, sin importar el sentido y la orientación que tengan. Ahora, fíjense que estos vectores, que apuntan en el mismo sentido y orientación que todos ellos, si los normalizamos, van a preservar de nuevo su sentido de orientación, pero van a estar circunscriptos dentro del círculo, porque van a tener norma 1. Fíjense este caso, ¿no? Uno puede normalizar un vector que tiene una norma más grande de 1 o como este que tiene una norma o una longitud más chica. Ahora, hablamos de normalización, entendimos que eso hace que el vector tenga longitud 1, si la longitud era más grande sea chica porque tiene que llegar a 1 y si la longitud era más chica sea grande porque tiene que llegar a 1. Pero ¿cómo es la operación? La operación es la siguiente. Si queremos, dado B, que es un vector, lo queremos normalizar para que tenga norma 1, para que tenga longitud 1, tenemos que dividir el vector por su longitud. La longitud del vector ya la habíamos visto que se saca con el cálculo de la norma, que era la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Haciendo esta operación, el resultado es que obtienen un vector con el mismo sentido y la misma orientación, pero con la longitud 1. Por supuesto, se cae de maduro, pero lo nombramos si el vector tiene longitud 0. Si es el vector 0, por supuesto, ese vector no se lo puede normalizar porque acá la longitud del vector sería 0 y estaríamos dividiendo por 0. Pero en todos los otros casos sí. Y acá tienen un ejemplo en 2D para normalizar. Tenemos el vector B que tiene sus coordenadas 3, 4. 3 en X, 4 en Y. ¿Cuál es la longitud de este vector? Bueno, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Se resuelve esta raíz y nos da que tiene longitud 5. Ahora, ¿cuál va a ser el vector U, que es el vector normalizado? Es el vector que tiene esta pinta. Va a tener la primera componente 3 dividido 5 y la segunda componente 4 dividido 5. Pregunta, dados dos puntos A y B, ¿cuál es la distancia entre ellos? Si este es A y este es B. Bueno, para poder sacar la distancia entre dos puntos, nosotros podríamos construir un vector que indique un desplazamiento de un punto al otro. ¿Cómo construimos, dado dos puntos, un vector que indique el desplazamiento de uno a otro? Si nosotros queremos ir, el destino es A y queremos ir a B, tenemos que hacer la siguiente sustracción. Punto destino menos punto origen. ¿Sí? Si queremos ir de B hacia A, tenemos que hacer la misma sustracción, pero en sentido contrario. Es decir, A, el destino, menos B, el origen. Para resolver este ejercicio es indistinto si queremos usar el vector que va del desplazamiento de A a B o de B a A. ¿Por qué? Porque la distancia entre los puntos va a ser la longitud del vector. A nosotros no nos interesa el sentido. Acuérdense que A menos B y B menos A va a ser el mismo vector pero con sentido contrario. Va a tener misma longitud y misma orientación. Como a nosotros nos interesa la orientación y por supuesto la longitud, cualquiera de los dos vectores que construyamos nos sirve. En este caso el B menos A. Ahora, ¿cómo saco la distancia? Bueno, sacando el módulo de este vector, que es el módulo de B menos A, que va a ser la raíz cuadrada de nuevo de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces,
Esta es la fórmula para la distancia entre dos puntos. Pregunta. Nosotros tenemos dos vectores, ¿no? Los ponemos con un mismo punto de origen. Tenemos dos vectores. Ahora, si yo pregunto cuál es el ángulo entre esos vectores, ¿qué me contestarían? ¿Es este o es este? Porque tenemos dos ángulos posibles aquí, ¿no? Cuando se habla del ángulo entre dos vectores, se lo considera el ángulo que tiene menos o a lo sumo 180 grados. O sea que cuando nosotros hablamos del ángulo entre los dos vectores estos, estamos considerando este que es este ángulo agudo. Si estos dos vectores fuesen paralelos pero en sentido opuesto, formarían un ángulo de 180 grados, entonces ahí se considera cualquiera de los dos. Pero es importante cuando uno habla del ángulo entre los dos vectores tener en claro cuál de ellos va a ser. Ahora llegamos al producto punto, ¿sí? Vamos a explicar primero una de sus fórmulas e ir derivando las siguientes. Este punto es el símbolo para el producto punto o el producto escalar, como se le suele llamar. ¿A qué es igual? Es igual al coseno del ángulo entre ellos, por eso vimos en las slides anteriores cuál es el ángulo, porque era necesario para desarrollar esto, multiplicado por las longitudes de cada uno de los dos vectores. ¿Sí? Esta es la fórmula. Es importante que la sepan de memoria a esta fórmula. Es el coseno del ángulo por multiplicado por las normas de los vectores por las longitudes. Ahora vamos a ver para qué sirve el producto escalar o punto. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál es el producto punto entre estos vectores que tenemos acá? U y B. Que fíjense son vectores paralelos, misma orientación, mismo sentido, longitud distinta. Va a ser, fíjense, la multiplicación de sus longitudes. ¿Qué pasó con el coseno? Como son paralelos, ¿sí? El ángulo entre ellos es 0 grados y el coseno de 0 grados es 1. Entonces, por eso el término del coseno de tita, del ángulo, desaparece porque es 1. Entonces no incide en la multiplicación. ¿Cuál es el producto punto de estos vectores que son paralelos pero tienen sentido contrario? En este caso va a ser la longitud del primero por la longitud del segundo multiplicado por menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque como son vectores que son paralelos pero apuntan en sentido opuesto, tienen un ángulo de pi, un ángulo de 180 grados, y el coseno de pi es menos 1. Entonces por eso son sus longitudes multiplicadas y luego multiplicado por menos 1. Acá tenemos dos vectores que son perpendiculares. ¿Cuál va a ser el producto punto de ambos? Entre ambos. Va a ser 0. ¿Por qué 0 y no se toma en cuenta las normas? Bueno, porque como estos vectores forman un ángulo, o el ángulo entre ellos es de 90 grados, es de pi sobre 2, el coseno de 90, pi sobre 2 es 0. Entonces eso hace que todo el producto punto me dé 0. Si estos vectores son dos vectores, son unitarios, es decir, que tienen longitud 1, entonces ¿cómo va a ser el producto punto teniendo en cuenta que el ángulo entre ellos es agudo porque es menor a 90? Fíjense que como tienen longitud 1, ya las normas salen de la ecuación porque es multiplicar por 1. Ahora, va a estar entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque como el ángulo va a estar entre 0 y 90 grados, no llegando a 90, entonces el coseno para ese tipo de ángulos está entre 0 y 1. Esa es la razón por la cual va a tener estos valores el producto punto de acuerdo a cuál sea el ángulo. ¿Qué pasa si tenemos el mismo caso, los vectores unitarios, pero el ángulo ahora es obtuso? Es decir, que es mayor a 90 y menor a 180. Bueno, va a estar entre menos 1 y 0. Por la misma razón que es entendiendo el concepto trigonométrico del coseno que lo vimos en la clase pasada, la clase 2 de trigonometría. Coseno de 180 es menos 1, el coseno de 90 es 0. Entonces va a estar entre esos valores. Ahora para generalizar lo que vimos antes,
fíjense que en base a los ejercicios anteriores podemos derivar estas cosas, ¿no? Sin importar la longitud que tengan A y B, si es mayor a 0 su producto, quiere decir que el coseno nos dio positivo, porque las longitudes nunca nos pueden dar negativas. Entonces el ángulo va a estar entre ambos vectores entre 0 y menor a 90, va a ser agudo, ¿sí? Y están apuntando más o menos en la misma dirección, ¿sí? Si nos da 0, significa que el ángulo es de 90 grados, por lo tanto, el ángulo es recto. Por lo tanto, A y B son perpendiculares. Esta es la única que tenemos total seguridad, ¿sí? ¿A qué me refiero con total seguridad? Que acá no sabemos si están apuntando exactamente en la misma dirección. Puede haber 89 grados de diferencia, ¿no? Pero apuntan mayormente en la misma dirección. Y en este caso, si nos da negativo el producto punto, significa que es un ángulo que está entre 180 y 90, con lo cual el ángulo entre ellos es obtuso, con lo cual están apuntando más o menos, ¿sí? Mayormente en direcciones opuestas. Fíjense que acá hay varios casos. Si B es este y A es este, fíjense que si yo lo pongo A acá, forma un ángulo agudo, por lo tanto el producto punto va a ser mayor a 0. Fíjense acá que C con A es perpendicular, entonces su producto punto va a ser 0. Y fíjense que acá A y D van a formar un ángulo obtuso, por lo tanto es menor a 0 su producto punto. Veamos el siguiente ejemplo, que es un caso típico que tenemos muchas veces en tópicos como computación gráfica, por ejemplo. Queremos calcular el ángulo de incidencia, es decir, este θ. ¿Entre quién? Entre la normal a la superficie y el rayo, por ejemplo, de luz que puede venir. Vamos a dar un poco de contexto. Tenemos una superficie, ¿sí? Toda superficie se la suele discretizar en que cada punto tiene un vector normal, que sería un vector que es unitario, que apunta en sentido contrario a la superficie, y que indica muchas veces en computación gráfica hacia dónde eh, debería rebotar, por ejemplo, la luz, ¿no? Si la luz incidiese justamente de esta forma, rebotaría e iría en el sentido contrario si la superficie es totalmente opaca. Hay otras propiedades que no van al caso para este curso, pero supongamos que es así. Ahora, ¿qué pasa si viene un rayo de luz que impacta acá? Queremos saber este ángulo. Nosotros conocemos el vector del ray, que es B. Conocemos la normal a la superficie, que es A. Bueno, ¿cómo sacamos θ? El ángulo de incidencia. De la siguiente manera, vamos a usar, por supuesto, el producto escalar. Primero a B lo vamos a negar. ¿Para qué lo vamos a negar? Para que tenga su misma orientación, misma longitud, pero tenga el sentido contrario. ¿Sí? Que la flecha esté para allá. Entonces ahora, desde ahora en más, a B lo negamos, entonces por lo tanto en estas ecuaciones cuando ustedes vean B es el B negado. Ahora sacamos el producto punto entre A y B, que es igual a la longitud de A por la longitud de B por el coseno de θ. Si nosotros, esto lo vimos ya en unas slides atrás, si nosotros normalizáramos A y B, ¿sí? Suponiendo que A no es el vector normal, sino que tiene otra longitud, ¿cómo sería el producto punto? Sería de esta manera. ¿Por qué? Porque las longitudes de A y la longitud de B serían 1. Fíjense que el sombrerito indica que este vector está normalizado y este también. Entonces el producto punto entre dos vectores que están normalizados, es decir, que tienen longitud 1, es igual al coseno del ángulo entre ellos, que ya habíamos visto que es el ángulo menor o igual a 180 grados que hay entre ellos. Ahora, si quiero averiguar este ángulo, teniendo en cuenta que este ángulo, el coseno es igual al producto punto de estos dos vectores normalizados, despejo con el arcoseno y el arcoseno del escalar, que nos da este producto punto, nos da el ángulo de incidencia. Entonces fíjense que es fácil la derivación. El paso importante era negar B y normalizarlo, pero sobre todo negarlo. ¿Por qué? Porque si no, el producto punto que ustedes iban a estar sacando no era este ángulo, sino iba a ser B estando acá, iba a ser este ángulo.
que no es el que queríamos sacar. Por eso era necesario negarlo para que el ángulo menor o igual a 180 grados en nuestros vectores sea este, que es el deseado. Bueno, hemos llegado al final de esta clase. Lo dividimos en parte 1 y parte 2 porque es muy largo el tema de Point and Vector. Espero que se haya entendido, espero que lo hayan disfrutado. Que Dios los bendiga y los espero en la clase número 4.